Buenas noches. Oiga, eso es más bueno. Pégate el conche. Sí, me aprendí 2 pasos ahí. Le clavé el ojo a 2 hermanitos y me aprendí un paso 2. Chévere. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos entonces rápidamente. Pasos para ser verdaderamente libre. Hay muchos pasos, muchos principios, pero un principio vital, fundamental, es el perdón. El perdón es vital y ya les dije esta mañana que hay 5 áreas de perdón. Tocamos una esta mañana. Las 5 áreas son perdonar a Dios, perdonar a los que me han hecho daño, recibir el perdón de Dios, perdonarme a mí mismo y pedir perdón a otros. Pero por el tiempo pudimos tocar la primera área, perdonar a Dios esta mañana, y se dieron cuenta que muchos sí estaban enojados con Dios. ¿Sí vieron? Y pudieron sacar ese dolor y remover ese cielo de bronce que estaba ahí por la amargura hacia Dios. Ahora vamos a tocar el segundo, que es perdonar a otros, a los que nos han hecho daño. Los otros 3 quedan pendientes para noviembre en Armenia. Los que no puedan ir a Armenia se meten al canal YouTube y ahí está todo el seminario completo, 20 videos en alta definición, así teórico, prácticos. Hay personas en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra y en Canadá y en España que han hecho el seminario solo por YouTube y no se imaginan todo lo que han logrado en su vida. Solo con verlo, escucharlo, hacer las oraciones, etcétera, renunciar, y Dios los ha ido liberando. Entonces no hay excusa para ser verdaderamente libre. Dios le está poniendo todo en sus manos. Muy bien, todos alguna vez hemos recibido dolor, hemos sido dañados. Cuando uno trata del área de perdonar a otros, usted tiene que, primero que todo, romper negación. Usted tiene que reconocer que sí le duele. Ya no siga diciendo, a mí no me duele. Oye, deja para ver, a mí no me duele. A mí no me duele que mi papá se haya ido. Mentira. Sí te duele. A mí no me duele que mis papás se separaron. Mentira, sí te duele. Entonces tienes que romper negación y reconocer que estás herido, que sí te dolió, te hizo falta eso que no te dieron o ese maltrato que te hicieron. Entonces romper negación para perdonar. Lo otro es, quítese, dice ahí, ¿qué dice? No crea más mentiras acerca del perdón, porque hay mucha mentira metida del mundo acerca del perdón y se ha metido en la iglesia. Mentiras como esta: ay, yo no siento perdonar. Qué pena, el perdón no es un sentimiento, no es por sentir. Yo no he visto el primero que se levante y diga, amanecí con unas ganas de perdonar al que se fue con mi mujer. Yo no he visto el primero que diga eso, que diga, uy, hoy amanecí con, estoy que me perdono. Amanecí con unas ganas de perdonar al que mató al perro mío anoche. No, porque usted no siente. Si somos honestos, ¿qué es lo que uno siente? Rabia, venganza. Quiero que le pase lo mismo, quiero que me paguen. Entonces, primer mentira, primer mito, no es un sentimiento el perdón. Otra mentira que el diablo ha metido: no, es que yo no voy a ir cara a cara con ellos. Perdonar a otros no tiene que ir usted cara a cara con la persona. Usted lo hace delante de Dios para perdonar el daño que le han hecho. Si es pedir perdón a usted, sí le toca cara a cara. Pero si usted es perdonar, usted solo entre Dios y usted. Muy bien. Otra mentira que ha metido: no, es que yo voy a esperar hasta que me pida perdón. Ahí se va a quedar esperando. No espere a que ellos vengan y le pidan perdón, porque posiblemente no lo van a hacer. Usted es el que tiene que tomar la delantera. Usted se imagina donde Jesús hubiera esperado, todavía estaba esperando. Donde él hubiera dicho, voy a esperar hasta que esta humanidad reconozca que son malos y me pidan perdón, y que por ellos fue que yo fui a la cruz, como cantábamos ahora la canción, por amor. ¿Cómo era? Por amor. Lo hizo por amor. Y él llegó y se adelantó. Él no esperó, sino que dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Se adelantó. El otro mito, la otra mentira, que es olvidar. Yo ya olvidé. No mientas, tú no has olvidado. Esos fantasmas los tienes en tu mente y todavía te persiguen esos recuerdos del pasado, porque aunque están sepultados, tú no has olvidado. Porque cuando te tocan el tema o te hablan de la persona, te da rabiecita y te acuerdas y dices, uy, no me hables eso. Y yo ya olvidé. No, usted no ha olvidado. Otra, perdonar
que el perdón es negar, negación, que hay una herida que duele, que no me duele, no, sí duele. Otra, justificar al ofensor. Perdonar de corazón no es justificar al ofensor, decir, pero es que mi mamá, ella solo tenía tercero de primaria, ella era de una finca, mi papá no tuvo educación, entonces pobrecito, él hizo lo mejor que pudo. Sí, eso te ayuda a entender por qué papá y mamá te hirieron, o cualquier persona te hirió, pero no debes justificarlos. ¿Sí me hago entender? Te dañaron, te dolió. Sí, tu papá y tu mamá o el que te haya herido tienen cosas buenas, eso es un punto aparte, pero aquí estamos hablando de tu dolor. Entonces hay gente que se estanca en el perdón porque quieren defender al ofensor, quieren buscar la justificación de por qué me hizo daño. No es así. Otro mito, creer que porque tengo que perdonar me toca confiar de nuevo. El perdón no es confiar de nuevo. El perdón es inmediato, la confianza toma tiempo y a veces nunca se vuelve a restaurar. Amén. ¿Sí? Entonces, te doy un ejemplo práctico. Si una persona abusó a mi hijo, listo, yo tengo que perdonarlo por mi bien. Lo perdono, pero yo no le vuelvo a mandar a mi hijo a que reciba clases. ¿Sí me hago entender? Y cuando venga la persona no digo, ya vengo, me lo cuido un momentico. No, yo no confío en esa persona. ¿Sí? Y no estoy obligado a confiar de nuevo. Para que vuelva a restaurarse la confianza tiene que haber un cambio genuino y no de bla 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 bla, sino de acciones. Y puede tomar muchísimo tiempo. Y eso es muy importante porque entre parejas, ojo, en matrimonio suele pasar esto. Y yo lo animo a que no haga eso. El esposo traiciona a la esposa, lo pilla, está más en remordimiento que en arrepentimiento. Finalmente como que reconoce que hizo mal y quiere, sí, quiero restaurar mi hogar, mi amor, perdóname por haberte traicionado, adulteré, pero no quiero perder mi hogar. Y bueno, y empieza un proceso. La esposa, por el bien de ella, le toca perdonar, porque Dios le dice, sana tu corazón. Ella perdona, pero eso no quiere decir que ya la confianza esté restaurada. Amén. ¿Sí? Eso se demora y el varón tiene que entender ese proceso. ¿Quiere que le diga algo? Hasta hace muy poco mi esposa todavía ha venido sanando el daño que yo le causé con mi traición en la pornografía, porque para los que no saben, la pornografía es adulterio. El coqueteo por Facebook es adulterio. El coqueteo y la seducción por WhatsApp, ¿qué hace varón o varona o mujer? ¿Qué hace con contactos de gente que no le conviene todavía en redes sociales? Usted tiene que eliminar eso, quítelo. Usted no tiene por qué estar con exnovias, examantes, etcétera allí. No estoy hablando de que no pueda haber una relación comercial. Si toca, pues toca, pero ¿qué hace usted ahí? Hola, ¿cómo estás? ¿No? Bien. Hola, mi amor, pero ¿por qué te enojas? Fue una novia, con ella tuve sexo todas las noches, en el año 1900 tal, pero no, solamente no juegue con candela. Amén, amén. El adulterio es también mental. Amén. Es mental. Cada vez que mire una mujer con lujuria sexual, usted está traicionando a su pareja, así no sean casados. Y cásese, no desobedezca. Hay muchas parejas viviendo en unión libre. Rompa esa maldición. Dios lo ama, pero usted tiene estancada la bendición. Tiene que casarse, no más matrimonio en unión libre. Haga el proceso, sánese primero, restáurese, haga un proceso de consejería, que lo mentoree bien en todas las áreas del matrimonio y luego cásese para que tenga la bendición integral completa. ¿Sí? Entonces, ojo con la confianza. A mí me ha tocado ser paciente y me ha costado, esperando que mi esposa pueda ver un cambio genuino, no por bla bla bla, sino por hechos. Y eso hace que ella pueda estar allá tranquila mientras yo estoy acá, porque yo podría estar ahorita en la chiva por allá por Boca Grande. ¡Epa! La banda vallenata. Echa pa' ver, dale a charraca, güey. Sí, yo podría estar haciendo ahorita muchas cosas, pero ¿qué la hace? Una clave del matrimonio es que cada uno esté enamorado de Jesús. Porque cuando tú amas más a Jesús que a tu esposa, tú no tienes desconfianza. Y cuando tú sabes que tu esposa o tu esposo ama más a Jesús que a ti, no te da desconfianza.
Yo aquí estoy tranquilo que ella no me está traicionando. ¿Por qué? Porque soy el super, no, porque ella ama más a Dios. Y ella no quiere traicionar a Dios. Y ella sabe que Haider no está allá mirando cartageneras. ¿Por qué? Porque yo amo más a Dios que a mi esposa. Entonces, si voy a mirar algo, no solo estoy traicionando a mi esposa, sino a Dios. Estoy dañando a Dios y estoy dañando a mis hijos. ¿Qué más no es el perdón? Permisividad, permitir que la situación siga lo mismo, y sin poner límites. No. Usted perdona y pone límites. Me explico. El hombre le pegó, el esposo, y le dejó el ojo morado. Y entonces usted dice, ay, el pastor dijo que hay que perdonar. Ya lo perdoné, estoy alistando el otro ojo para esta noche. No, usted tiene que perdonar, sí, por el bien suyo. Pero ¿sabe qué le dice? Le dice, ven acá. Yo te perdono en el nombre de Jesús. Pero el día que tú me vuelvas a tocar, yo te voy a demandar. ¿Oíste? Y si sigues con esas borracheras, te largas de la casa. Esos son límites. Y Dios honra los límites. Tienes que establecer límites. El perdón es una cosa, los límites son otra cosa. No permitas que la situación siga lo mismo. Tienes que establecer. Gloria a Dios que mi esposa me descubrió en pornografía. Porque vino y supo de los límites y me confrontó y me dijo, o haces algo o esto se acaba. Ve y busca ayuda. O haces algo o esto se acaba. Y gloria a Dios por eso, porque eso me sacudió. Si no, uno sigue pecando. Ah, mi esposa ya me perdonó. Mi amor, usted ya me perdonó. Y eso es típico y eso a ustedes les duele mucho, mujeres. Obviamente a los hombres también, pero los hombres somos los que más hacemos este pecado. Las ofendemos a ustedes, mujeres, en cualquier área. Y usted, obviamente, estamos resentidos y la herimos y estamos fieros y usted quedó herida. Y por la noche llegamos muy carepelados. ¡Ey, mi amor! Venga para acá. ¿Sí o no que les duele, mujer? Porque ve velo, me hirió y todo, y por la noche sí quiere venir y que saca la mano y ahí está. ¿Sí? Quiere venir y que ahí esté todo listico y ni siquiera ha pedido perdón, ni siquiera ha reconocido que me ha herido y que estoy herida. Eso les duele. Entonces hay que poner límites. ¿Qué más no es el perdón? Otro mito. Creer que si yo perdono, soy débil. Hay gente que dice, no, yo no perdono. ¿Por qué? El perdón es para los débiles. ¿Por qué me voy a demostrar débil? Voy a ser más débil que ellos. No es debilidad, antes te haces fuerte. Cuando perdonas, los valientes son los que somos capaces de perdonar. Esos son los valientes. ¿Qué más? No significa que el ofensor se sale con la suya. No, yo no lo perdono porque es que él ahí así bien contento. No. Y se sale con la suya. La Biblia dice que Dios es justo y que la justicia de Dios alcanza. Lo que pasa es que la justicia de Dios no llega como nosotros queremos. Que nosotros queremos, yo veré a Dios, yo lo perdono, pero que caiga en la moto. Y queremos es que Dios vaya y tome venganza, y así no es con Dios. Es más, cuando Dios hace justicia al otro lado, tú estás tan sano que no te vas a alegrar, te va a dar tristeza por lo que le pasó a la persona que te ofendió. Y Dios no llega tarde, su justicia no llega tarde. Entonces, esos son algunos de los mitos que hay acerca del perdón. Entonces usted tiene que romper esos mitos de que no, que sí, perdono, soy débil, etcétera, todas esas mentiras. Ahora, entienda el perdón bíblicamente. Esta historia me apasiona, está en Mateo capítulo 18, versículo 21 al 35. Yo se la voy a parafrasear y le voy a dramatizar la historia. ¿Se acuerdan de Pedro, el apóstol Pedro? Pedro era bipolar. Ese man era, vea, súper emocionalista. Se emocionaba y decía, para que sea. Y era pescador aquí en Cartagena, para que sea. Y era así, el hombre era del vulgo, él no tenía estudio, dice la palabra. Y Pedro fue el que se emocionó tanto que cuando vio a Jesús caminando en el mar, dijo, oye, si eres Jesús, que yo camine en el agua. Hágale, Pedro, camine. Y era arriesgado.
O sea, se movía por las emociones y empezó a caminar. Y él mismo, pero se distraía muy fácil, miró al viento y él mismo empezó a hundirse. Y Jesús le tratando, hombre de poca fe. En otra ocasión, en Mateo 16, estaba ahí escuchando la prédica de Jesús y Jesús les estaba diciendo: es necesario que yo vaya a la cruz para comprarles el regalo completo de salvación, sanidad, libertad, vida abundante. El regalo. Y, sí. Y llegó y se le arrimó. El diablo le metió una mentira y se le arrimó a un lado. Venga, Jesús. Ay, no. ¿Cómo va a ir a la cruz? Ay, no. Y Jesús volteó y le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino las de la carne, las del mundo. Era muy influenciable. Hoy decía una cosa y al rato el diablo le metió una mentira y ya estaba haciendo otra. Ese mismo Pedro fue el que negó a Jesús. Dijo: jamás te negaré. Jamás, Señor, yo no te negaré. Y Jesús le dijo: hoy canta el gallo, antes de que cante 3 veces, ya me han negado 3 veces tú. Y lo negó. Fue el que todo aleteado, cuando vinieron a coger a Jesús, cogió la peinilla y le mochó la oreja al soldado. O sea, era impulsivo. Ese mismo Pedro en esta historia, entonces yo me imagino que Pedro, imaginémoslo, él tenía muchos enemigos. Él tenía muchas personas que le habían hecho algo, era rabioso, iracundo, o sea que tenía muchos procesos de perdón. Y él es el que inicia ese texto, Mateo 18, 21, haciéndole una pregunta a Jesús y le dice: Jesús, maestro bueno, por ahí ¿cuántas veces tengo que perdonar a todos ahí los de Boca Grande que me la tienen montada? ¿Cuántas veces? Por ahí 7. Y Jesús le dijo: Pedro, yo no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Los que saben de matemáticas, usted ni haga la multiplicación, porque no es multiplicación, es una exponencial. O sea que es elevado, a la extra elevado. Porque si usted multiplica, significaría que el perdón tiene límite. Si usted dice 7 por 7, 49, 490, entonces yo le puedo decir a mi esposa: llevas 400 y pico, me haces otra más y me consigo otra. ¿Sí o no? Eso me libera de la responsabilidad de perdonar. Pero Jesús lo que le dijo: no, Pedro, todas las veces que te sientas herido, tienes que perdonar. Todas las veces que alguien te ofenda, te hiera, tienes que perdonar. Y Pedro, ¿usted imagina cómo quedaría Pedro? ¿Cómo así? Que eran 7, porque vea, ese man lleva 6 y a la 7ª, venga, le mocho la oreja. Quedó como aburrido y Jesús entonces dice: venga, le cuento una historia. Y le cuenta esta historia que es para usted también. Hubo un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y llamó porque le debían: vengan a las cuentas, vamos a hacer cuentas, tráigame ¿cuánto me debe? Y había un hombre que le debía 10,000 talentos. Esos 10,000 talentos al día de hoy equivalen aproximadamente, ojo, póngale cuidado, 39,240,000 dólares. Ojo, 39,240,000 dólares le debía. Eso es una cantidad asombrosa, loca. Y se lo trajeron: a ver, páguenme los 39 millones de dólares. Yo no tengo para pagar. Entonces lo que dice la ley: si no pagas, vas para la cárcel con toda tu familia. ¡Ay, no, por favor! Y le clamó. Y dice que el rey fue movido a misericordia y le dijo: no tiene para pagar, ¿verdad? No puede. Él no estaba muy mal. Ella se fue, le perdono. Ay, ¿verdad? Ay, gracias, rey, gracias. Y salió y se fue. Y dice que cuando salió se encontró allí en la esquina a un hombre que a él le debía 100 denarios. Y 100 denarios son 2,460,000 pesos. Mírenlo poquito, pues para algunos puede ser difícil, sí, pero es negociable. Se puede hacer algo con 2,490,000. Y lo cogí allí en la esquina y bueno, págame. Oye, págame lo mío. No, ven para acá, deja para ver. Págalo, y lo ahorcaba y él: no, mano, yo no tengo, no. Y lo hizo echar a la cárcel. Y los sirvientes del rey vieron eso y vinieron al rey y le pusieron una queja. Y le hicieron: rey, le dijeron: ese hombre que tú le perdonaste toda esa deuda que no podía pagar, allí se encontró un hombre que le debía un poquito y no le quiso perdonar la deuda. Y lo hizo meter a la cárcel. El rey se enojó y dijo: tráiganlo acá. Le dijo: siervo malvado,
¿usted por qué no le perdonó a ese hombre así como yo le perdoné a usted? Entonces ahora métanlo a la cárcel hasta que pague el último cuadrante. Y lo llevó y vinieron los verdugos y lo tuvieron en la cárcel. Ahora viene el paralelo. ¿Cuál es la moraleja de esa historia que contó Jesús? ¿Qué es el paralelo? El rey representa a Dios o a Jesús mismo. El hombre que debe 10,000 talentos somos usted y yo. Cada uno teníamos una deuda de pecado que no podíamos pagar. Porque el que la podía pagar tenía que ser un hombre perfecto, sin mancha, sin defecto y sin culpa. Y usted y yo ya vimos que desde Adán y Eva venimos emproblemados, con facturas. Entonces ninguno podía. Por eso Jesús tuvo que nacer por concepción del Espíritu Santo. Porque si hubiera nacido por concepción del semen de José, hubiera nacido con la iniquidad de Adán y Eva y de nosotros. ¿Sí la están entendiendo? Entonces por eso él tenía, y es el único que se pudo parar como el Cordero perfecto de Dios. Cuando Juan el Bautista lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era el único, o sea, he aquí el que viene a pagar la multa que usted y yo no podemos pagar. Era el único, y él nos perdonó una deuda que no podíamos pagar. Pero ¿qué hacemos nosotros? Hacemos lo mismo de la historia. La tía que no nos saludó el 31 de diciembre la odiamos, porque no nos trajo lancheta ni me saludó. Y entonces la odio. Queremos que me pague. Yo quiero cobrar mi factura en venganza. A mí me paga. Quiero que pague. Y queremos, y no queremos perdonar. Y cuando tú dices no quiero perdonar, estás diciendo que me pague, que pague. Quiero justicia. Y resulta que la justicia y la misericordia, y la condenación no van de la mano. El juicio y la misericordia no van de la mano. O es justicia o es misericordia. Entonces somos así. ¿Y qué nos dice Dios? Dios da un mandato con el perdón. Dice, porque termina, cuando termina la historia, dice: así mismo hará mi Padre Celestial con cada uno de ustedes si no perdona a los que los ofenden de corazón. Entonces, si no perdonamos, nos pasa con la historia del hombre. Nos tira los verdugos. ¿Qué es los verdugos? Los demonios de la falta de perdón. Falta de perdón, resentimiento, amargura, odio, ira, venganza, desquite, deseos de matar, suicidio, depresión, esclerosis, artrosis, artritis. Una cantidad de cosas nos agarran, dolores en la parte física, tormento mental, porque no perdonamos. Esos son los verdugos. Y vives amargado comiendo limón. Vives triste, deprimido. Esos son los verdugos si no perdonamos de corazón. Mire que Jesús no dijo si perdonan, dijo de corazón. Entonces, ¿cómo es perdonar de corazón? Le voy a enseñar algo muy importante que aprendí. Cuando la Biblia dice perdonar de corazón, ¿usted cree que está hablando de este órgano? No, porque este órgano simplemente bombea sangre. Cuando la Biblia habla de corazón, y la mayoría de veces está hablando del sistema límbico en el cerebro. Interesante eso lo aprendí con un neuropsiquiatra cristiano, una eminencia en Estados Unidos, y esto fue clave para ayudar en los procesos de adicciones, ser libre de adicciones y de cualquier comportamiento. Cuando usted recibe un trauma, cuando usted es herido por su papá o su mamá, ocurre un proceso no solamente espiritual, sino neurológico. Y de ahí sale algo que se llama juicios de amargura. Le explico. La niña tiene 9 años y ve que el papá borracho le pega a la mamá. Eso es traumatizante porque los niños no pueden interpretar las situaciones como un adulto. Entonces, estas dos partes que le voy a hablar, el sistema límbico que queda por aquí, y la corteza prefrontal que está aquí detrás de su frente, esas dos partes del cerebro Dios les dio unas características muy especiales. En la corteza prefrontal es donde usted razona, planea y tiene la lógica. Ahí es donde usted dice 2 más 2 son 4, vámonos por allí que es más cerca. También detrás de eso hay un freno moral que usted dice: no, yo no me quito la ropa acá, qué pena, me ven desnudo, qué pena. Es un freno acá. Interesante, esta corteza prefrontal termina de desarrollarse a los 25 años. O sea que la madurez no la determinan los 18 años ni la cédula. Interesante, o sea que, hey, jovencito, bájate de la nube. Mamá, ya soy maduro, ya tengo 18, ya tengo la cédula.
O sea que una muy buena edad para casarse es a los 25. Ay, si no les gustó. Obviamente es recomendación, no es mandato, ya descansen los que se van a casar pronto, tranquilo, ya me miraron feo por allí, no, yo sé que hay excepciones porque la diferencia también es que uno puede levantar una generación madura con los principios de Dios. ¿Sí? Y en ese aspecto sí, qué bueno cuando se casan con los principios de Dios. Pero ¿a qué voy con esto? Quiero que entiendan la parte científica de esto. Que hasta los 25 años la corteza de razón y lógica no está bien desarrollada. En cambio, mira el sistema límbico. El sistema límbico, como es un sistema, tiene varias partes. Ahí tiene el hipotálamo, que es lo que regula el sueño, el placer, hambre, etc. Ahí en el hipotálamo donde se mueve la farmacia del cerebro, todos los neuroquímicos, los neurotransmisores. O sea, ahí está la serotonina, que es la que nos evita la depresión. Está la histamina, la dopamina, que es la del placer, etcétera. Están los químicos ahí, pero está también la glándula pituitaria y está también la amígdala, que es la alarma del temor. La amígdala, mire cómo funciona ese sistema interesante. Dios lo hizo así. La amígdala es como una alarma de un carro. ¿Para qué fue creada la alarma del carro? Para avisar que hay peligro, ¿cierto? Que lo están intentando abrir o que lo golpearon. Pero a veces no es un ladrón, a veces pasa una moto rápida y ¿qué hace la alarma? Ella fue diseñada no para identificar es un ladrón o es la moto. Ella fue diseñada ¿para qué? Para avisar que hay peligro. Así es la amígdala en el cerebro. Ojo que no es la amígdala de acá, la amígdala cerebral. Ella fue diseñada por Dios que cuando siente peligro, ella misma manda una señal al hipotálamo y dice: ¡ah, peligro, tengo miedo, tengo estrés, estoy preocupado, mañana no tengo para arriendo! Empieza esa amígdala a alterarse, ahí es donde produce estrés, ansiedad, preocupación, pánico, miedo, etc. Entonces empieza a alterarse. ¿Y qué hace el hipotálamo? El hipotálamo es como el cuerpo de bomberos, se mueve el 1, 2, 3, no sé cuál es el número en Colombia. ¿Aló? Amigo, sí, diga. Hay una emergencia, hay incendio, hay una emergencia. Entonces el hipotálamo dice: glándulas adrenales. Entonces las glándulas adrenales se alistan con una manguera para soltar la adrenalina. Y ahí es donde ocurre dos cosas que Dios espera que hagamos. Dios lo hizo así: escape o defensa. Entonces algunas viejitas, por ejemplo, la roban, y si es de escape, arrancan a correr, ¡siempre me van a robar! Pero otras defensa, cogen con la sombrilla: ¡a mí no me roban! ¡A mí no me roban! Por eso reaccionamos diferente en los eventos. Y los eventos no son los que nos traumatizan, es la interpretación del evento. Es lo que usted interpreta. Todos no interpretamos de la misma manera debido al trasfondo que traemos. Por eso una persona ve una tarántula ahora y puede entrar en pánico traumático, y otros no, y otro puede llegar y la come. ¿Sí? Entonces depende de muchas cosas. Entonces mire lo interesante. Entonces, ¿cómo funciona? Vamos caminando por allí por la playa de noche, cuando de pronto vi que se movió algo. ¡Ay! ¿Qué será eso? ¡Ay, qué miedo! La amígdala empieza todo el proceso y se alista la adrenalina. Cuando la adrenalina se suelta, eso viaja por el torrente sanguíneo y por eso uno puede tener una fuerza descomunal. Uno con adrenalina no siente el dolor. Uno con adrenalina puede dar saltos increíbles. Puede nadar kilómetros, puede hacer una cantidad de cosas, pero cuando ya baja el nivel de adrenalina, ya está como... queda vuelto nada. ¿Y para qué lo hizo Dios? Dios lo creó así, pero como Satanás conoce ese proceso, mire lo que hace. Usted dirá: ¿y por qué me está enseñando esto del cerebro? Porque está conectado, porque somos espíritu, alma y cuerpo. Y los procesos con Dios hay que involucrar las tres partes: espíritu, alma y cuerpo. No podemos todo espiritualizarlo. ¡Ay, todo es espiritual! Todo es espiritual, todo es demoníaco. Se movió esa silla, uy, eso tiene un demonio, un bicharraco de silla. Eso es un demonio de silla, hermana. Tiene que sacarlo lejos porque esa silla está endemoniada. No, todo no es demonios, todo no es espiritual. También hay partes químicas, neuroquímicas. Y en el proceso de adicciones o pecado compulsivo, esto es vital, que es lo que le estoy enseñando, porque la renovación de la mente la aprendimos solo con Romanos 12:2, que dice: cambie la forma de pensar, no piense como el mundo, cambie la mentira por la verdad. Eso es bíblico. Llevar los pensamientos cautivos también es bíblico.
Pero hemos ignorado que hay que hacer un trabajo intencional, por eso se llama renovación de la mente, es un proceso. Y si la persona no se mete a trabajar la historia de dolor, por eso le estoy contando esto, usted no va a poder avanzar porque no se va a liberar con el verdadero perdón. La historia de dolor está grabada en el sistema límbico. Ahí es donde están sus traumas. El sistema límbico guarda las percepciones, los colores, las sensaciones, todo lo graba automáticamente. Y aquí viene la contraparte con la corteza prefrontal. Mientras que la corteza prefrontal termina de desarrollarse a los 25 años, el sistema límbico en los primeros meses, desde el vientre. O sea que por eso es que podemos nacer traumatizados por lo que recibimos de papá y mamá en el vientre. Desde ahí ya estamos recibiendo, o sea que usted tiene guardado el paquete allá, pero lo tiene a nivel subconsciente. Entonces volvamos al ejemplo de la niña. Entonces la niña ve al papá pegándole a la mamá a los 9 años, su corteza prefrontal no puede interpretar, y entonces dice Romanos 10:9 que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Con el corazón se cree, no, con el sistema límbico, porque las creencias están en el sistema límbico. Y hay una diferencia entre creer y saber algo. Una persona puede saber por la Biblia que Dios es bueno y es un papá de amor, pero en su sistema límbico no lo cree porque tiene un trauma. ¿Sí me hago entender? Por eso muchas personas creen que Dios ama a otros, pero a ellos no. Creen que Dios le hace milagros a otros, pero a mí no. Y saben acá que Dios es bueno, pero no creen en el sistema límbico. ¿Por qué? Porque allá tienes una creencia que entró el día que fuiste traumatizado, el día que te dolió, lo que tú viste de papá y mamá. Volvamos a la niña. La niña ve eso y mire cómo se la interpreta la corteza prefrontal, perdón, el sistema límbico. La corteza prefrontal no puede interpretar, se confunde y generaliza y manda todo eso al sistema límbico. El sistema límbico le va a decir no, su papá está borracho, porque eso lo haría en la corteza prefrontal. ¿Sí me hago entender? O sea que la razón no le funciona. Cuando el sistema límbico se activa por excitación, por miedo, por enojo, por placer, por alegría, la corteza prefrontal se frena. Por eso fue clave para mí ser libre de la adicción a la pornografía y a la masturbación. Fue libre entender este principio. Porque cuando se activa el sistema límbico, vas a pecar, así hayas orado, hayas ayunado y hayas salido de una vigilia. ¿Sí me hago entender? Porque el problema no es solo espiritual, empieza espiritual y se termina convirtiendo en neurológico. Por eso la persona no sirve que le digas, ore más, ayune más. Porque la persona hace eso, pastor, estoy en victoria, está reprimiendo. Si la persona no va al sistema límbico con la historia de dolor y mira qué fue lo que aceptó con la ayuda del Espíritu Santo, porque afuera no te pueden ayudar. En psiquiatría y psicología afuera te dicen que lo que entra en la etapa de cemento allí se queda de por vida. Te dicen que lo que entra en los primeros 5 años, y humanamente eso es verdad, pero con el Espíritu Santo precioso, Él puede transmitir la verdad a tu sistema límbico. Él puede mostrarte la verdad, por eso Él dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, tienes que ir a eso. Entonces, ¿qué hace la corteza prefrontal? Mire cómo le interpreta todo, porque generaliza, no categoriza. O sea que la corteza prefrontal no dice, mi hija, su papá se emborrachó, está nublado y está endemoniado, y su mamá le contestó feo, y por eso le metió un golpe y la reventó. ¿Saben quién interpreta todo? El sistema límbico, porque ya está listo. El sistema límbico le dice, todos los hombres son malos, borrachos, abusadores. Y siempre que hay una creencia en el sistema límbico te va a llevar a un juramento, y ahí viene la maldición del juicio de amargura. La maldición es esta: por eso jamás me casaré con un hombre así. ¿Con quién termina casada la niña? Con un hombre así, o peor. ¿Sí ven lo interesante de esto? Lo delicado. Entonces tú dirás, ¿y qué tiene que ver esto con el perdón? Porque tú tienes en el sistema límbico unas creencias que no te han dejado procesar el perdón correctamente, y por eso estás estancado. Y ahorita vamos a hacer el ejercicio práctico para que tú trabajes a alguien que no has podido soltar, a alguien que tienes agarrado con el perdón porque te hizo mucho daño. Surge la pregunta, Heider, es que usted no sabe lo que a mí me hicieron. Sí, posiblemente yo no sé lo que te hicieron. Me lo puedo imaginar porque como consejero
Con nuestro equipo atendemos cientos de personas al año y usted no se imagina la cantidad de historias de dolor que uno escucha, que uno dice, wow, uno queda sorprendido cómo puede haber tanta maldad, tanta capacidad de dañar al ser humano, incluso dentro de la iglesia. Y cómo puede ver uno los traumas que hay. He atendido, bueno, no digo porque hay niños y no quiero traumatizarlos, pero he escuchado historias horribles en consejería donde uno termina llorando, que le cuentan lo que sus padres mismos les hicieron o lo que otro grupo subversivo les hizo delante de ellos, y eso queda grabado en el sistema límbico y de ahí vienen los juramentos. Por eso una personita que no ha sanado en perdón y el sistema límbico entra a la iglesia y choca con la autoridad, porque allá tiene el sistema límbico hacia los hombres o hacia las mujeres, y por eso no puede relacionarse sanamente. Por eso es tan importante que sanemos el corazón, y el principal paso es perdonando bíblicamente. Por eso Jesús en última está diciendo, perdonen desde el sistema límbico también. O sea, trabaje la creencia. Entonces esa niña empieza esa maldición de juicio y de amargura a perseguirla. Encuentra un día un hombre que puede ser especial, hasta de la iglesia, y ha tenido casos así, y apenas se casan el hombre se convierte exactamente en su papá. O sea, lo que hacía su papá. Y es una maldición de juicio y de amargura, porque en su dolor, en su amargura, lanzó juicio contra su papá y su mamá. Y o la mamá que es víctima siempre, mi mamá, ¿por qué siempre se deja? Cómo se deja maltratar, yo jamás seré como mi mamá. Y empiezas a chocar con tus jefes mujeres, porque son controladoras, etcétera, y empiezas a ver una cantidad de cosas repetidas. Entonces Dios quiere que eso se rompa de corazón en tu vida. Esa niña, para que pueda sanar eso, ya siendo mujer, porque va a tener siempre problemas con su esposo, va a estar chocando, porque ¿a quién va a ver? Al papá. Eso se llaman reacciones límbicas, la del gato, la que le hice esta mañana. Cuando su esposa o su esposo, una pareja, están hablando normal y usted reacciona de una manera incoherente, o usted le reacciona a cualquier persona de una manera incoherente, usted tiene una reacción límbica. O sea que aquí tiene un trauma, un dolor que no ha sanado, y la mejor forma es perdonando. Entonces Jesús dice, si no perdonan desde el sistema límbico, si no entienden y se conectan con el recuerdo, porque hay personas que quieren perdonar solo así. Ay, sí, yo perdono a todos los que me han hecho daño. Así no funciona. Hay que ser específico y hay que mencionar la ofensa y hay que volver al pasado. Los que dicen que no hay que volver al pasado, que porque la Biblia dice no os acordéis de las cosas pasadas, etc. Sí, pero usted tiene que mirar el contexto. Yo le demuestro a usted en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 21, que Jesús sí lo lleva uno al pasado para sanar. Llevó a Pedro al pasado para poderlo sanar del dolor de la traición. Uno tiene, y muchos textos más. El pasado no lo puedes cambiar, ojo, pero sí lo puedes sanar. Yo no pude cambiar mi pasado no está cambiado. Cuando yo miro atrás veo un niño triste que vivió muchas cosas, como les conté anoche. Un niño abusado, maltratado, un niño con un papá ausente, lleno de rechazo, abuso y maldiciones. Eso no lo puedo cambiar, pero sí lo pude sanar. Y por eso puedo hablar abiertamente de eso. Lo mismo es para ti. Tú no vas a cambiar tu pasado. Tú me dirás, Heider, usted no sabe lo que a mí me hicieron. Yo no sé, pero Jesús sí. Y lo que te hayan hecho no es tan fuerte como lo que le hicimos a Jesús. Porque nosotros sí lo llevamos a la cruz. Nuestro pecado. Ahora, Dios no minimiza tu dolor, ni yo tampoco. Y respeto tu dolor. Porque quizás tu trauma es más fuerte que el mío. Por eso no podemos burlarnos del dolor ajeno. Porque cada uno tiene su propia historia. Nunca te burles por la reacción de una persona frente a una cucaracha. Tú no sabes qué le pasó a esa persona para que reaccione de esa manera frente a una cucaracha. A ti te parece ridículo, pero esa persona está traumatizada. ¿Sí me hago entender? Entonces cada uno tiene un proceso de dolor. Ni yo puedo comparar mi dolor con el tuyo, ni tú con el mío. Tu dolor es tu dolor y te duele y te está doliendo. Y mi dolor es mi dolor y me dolió muchísimo. Pero ¿quién es el que se estaba tomando el veneno? Tú y yo. Cuando decidimos no perdonar, te estás tomando el veneno de la amargura, esperando que le pase algo a los ofensores. No perdono, glu, 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 glu. Estás tomando el veneno así, pero esto no es veneno. Sequito, seco.
que esto tiene veneno. Y ustedes, la voy a matar, no la voy a perdonar. Yo jamás la voy a perdonar. Para que tenga, yo muérase. Uy, lo odio. ¿Sí captó el ejemplo? O sea, ¿qué ejemplo tan bueno me sirvió para calmarse? Entonces, mire, usted cuando no perdona se está tomando el veneno de la amargura. Usted se está muriendo, usted se está envenenando. Y usted no puede hacer eso solo un ejercicio intelectual. Tiene que involucrar el sistema límbico y es lo que vamos a hacer ahora. Usted tiene que recordar. Usted tiene que conectar eso que le dolió con las emociones. Porque ocurre un mecanismo de defensa que se llama disociación. Disociación es que usted separa las emociones del recuerdo. Y usted puede hablar del recuerdo, pero no siente. ¿Sí me va a entender? Usted dice, sí, a mí de niño vino la guerrilla y ahí mataron y ahí, sí. Pero te duele, pero estás separada por dentro. Tienes que con la ayuda del Espíritu Santo decidir recordar para sanar. ¿Para qué creen que Dios nos dio estas dos glándulas lacrimales? Todo roto en el cuerpo tiene una función dada por Dios. ¿Ah? Así es. Todo orificio, todo roto, todo hueco, todo tiene una función. Pero usted se sentiría muy raro si yo hoy que me comí un pargo rojo más bueno, que yo hubiera cogido ese pargo rojo y me lo empezara a meter por la oreja. Usted diría, ay, ole, por ahí no es por la boca. ¿Cierto? ¿Sabe para qué son estos dos roticos? Glándulas lacrimales, para llorar, para chillar. Y saben que hicieron un experimento en Estados Unidos. Tomaron lágrimas de alegría y lágrimas de dolor y miren lo que descubrieron. Las lágrimas de alegría tenían una alta concentración de salina y eso no es dañino. O sea, recogieron lágrimas de alegría, de gozo y todo, y salina, y no pasa nada. Las de dolor, llenas de adrenalina. Entonces miren lo interesante, Dios nos dejó con sistema de desarme para sanidad. Por eso es que cuando lloramos usted se siente descansado y botó la adrenalina, que es la que lo está enfermando de cáncer, de estrés, de depresión y de una cantidad de cosas, la que le está acabando con el sistema inmunológico. Entonces es bueno chillar. Ahora, no se sienta mal si usted no puede llorar ahora, porque yo entiendo que usted está bloqueado, pero ya empezó el proceso. Siga el proceso y va a ver que usted se va a volver más chillón que yo, porque el Espíritu Santo nos quiere suavizar y volvernos como niños, porque el que no se hace niño no entra al reino de los cielos. Y como tenemos en el sistema límbico unos juramentos de que los hombres no lloran, y más si fuimos militares. ¡Ja! Si usted fue militar, sí que le metieron en el sistema límbico una mentira. Sí, señor, los hombres no lloran. Y nos hicieron reprimir las emociones. Y eso es mentira. Dios no se equivoca. Es como decirle, ustedes no hacen popó. Se me va a decir, me estallo. Entonces Dios, ¿para qué me dio orificio? ¿Para qué me dio recto? Sí, no, Dios dio esto para una función, para llorar, para llorar. ¿Me hago entender? Entonces vamos a hacer el proceso de perdón. Entonces ya quedó claro bíblicamente, es un mandato de Dios y Dios no manda algo que no puedas hacer. Hay gente que no crea esta mentira, hay gente que dice, no puedo perdonar, pastor, no puedo. Es una mentira del diablo. Sí puedes perdonar, porque yo no le pido a una niña de ellas, por ejemplo, tan pequeña, decirle, vaya a coger ese carro y váyase hasta Boca Grande. Porque ella no puede, ahora no puede, no sabe manejar. Dios no le pide a sus hijos que haga cosas que no son capaces de hacer. Si Dios dice perdona para que seas perdonado, es porque sí podemos perdonar. Entonces no crean la mentira de que no puedes, lo que pasa es que no quieres. Sí, estás bloqueado, etcétera, y tienes que tomar la decisión de perdonar. Es una decisión. Ahora, como es una decisión y Dios respeta tu libre albedrío, tú verás si perdonas o no, pero ¿quién es el que queda con el veneno? Usted. Entonces le voy a hablar, mire, dice, recuerde al ofensor las ofensas o heridas. Le cuento entonces mi testimonio, cómo perdoné yo a mi papá, para que perdonemos. Me ayuda John con la musiquita, por favor. Mi papá, volvamos, ¿se acuerda que esta mañana le conté que se desapareció del mapa y no volvimos a saber nada de mi papá?
Yo ya era adulto, obviamente yo estuve, ya sabe, 12 años en las drogas, perdido, etcétera. Yo me volví microtraficante, o sea, jíbaro vulgarmente, etcétera, ladrón, etcétera, delincuente, todo eso. 12 años, yo era el que surtía ahí en el barrio, pero me volví ahí como famosito por ser el jíbaro del barrio, etcétera. Y llega el día entonces en que nazco de nuevo. Le entrego mi vida el 9 de octubre del 98 al Señor, y el Señor hace esta obra maravillosa. Empecé a ser hijo de Dios, me volví hijo de Dios y empiezo a enamorarme de Él. Pero llegó el momento como este donde me confrontaron con las heridas del pasado. Y llegó mi jefe, con la que yo conocí, mi mamá espiritual, que nos amamos profundamente. Cuando Dios te está persiguiendo, yo no sé si hay alguien que aquí que está como nuevecito por primera vez o algo. Créeme, Dios te trajo, no fue el amigo, Dios usó la excusa. Pero Dios te viene persiguiendo hace rato. A mí me venía persiguiendo hace tanto rato. Me guardó la vida cuando casi me matan. Me guardó la vida en peleas. Y Dios a muchos de ustedes les ha guardado la vida. Y usted ni siquiera se dio cuenta. Los ha guardado de accidentes. Y los ha venido persiguiendo, pero que tú estabas tan herido que no has visto la mano misericordiosa de Él. Y es más, como yo pensaba que cuando yo coronaba un cruce, una vuelta, yo pensaba que era que Él me estaba ayudando. No confundas su misericordia con alcahuetería. Entonces yo coronaba pasar una droga y yo decía, uy, gracias Dios coroné. Cuando no entendemos que su misericordia no está aplaudiendo tu pecado, sino que está dándote oportunidades para ver si te arrepientes. Y una noche estaba robando, iba con un man que sí era malo. Recuerden que yo era gallina, pero era psicológico, trabajador. Yo iba con un man que era tan malo que si la persona no tenía nada, cuando lo robábamos, lo chuzaba. Le decía, para que aprenda a cargar algo. Encalarcado. Y vamos así. Y Dios empieza a trabajar esto. Esto no es solo de cuando te vuelves cristiano. Dios está allá afuera persiguiendo personas, diciéndole tienes que sanar. Tienes una herida y tienes que sanar. Y estábamos atracando cuando vimos un borrachito orinando por allá. Y ahí mismo nos fuimos. ¿Qué hubo? Quieto, ¿qué hubo? Pues qué. Cuando yo vi el viejito, el amigo mío me dijo, ¿cuál es la billetera? Yo cogí la billetera, pero cuando yo volteé a mirar, yo tenía 17 años. Yo vi a mi papá, no era mi papá, pero yo vi como una visión como si fuera mi papá. Y eso me quebrantó. Y yo mismo dije, no, déjenlo. ¿Qué tiene en la billetera? Me decía mi amigo, no tiene nada. Y digo, apunté a este Dios. Yo, no. O sea, dije como es mi papá, no. Pero era una visión, era como Dios mostrando. Como, hey, tú tienes asuntos con tu papá. Entonces nos fuimos, etcétera, y así Dios empieza a perseguirte. Tienes un asunto pendiente. Y puede haber sido lo más ridículo, pero si eso de papá y mamá te marcó, o de alguien cercano, tienes que arreglar eso con Dios esta noche. O empezar el proceso, porque para muchos puede ser el inicio apenas de un proceso de perdón. Entonces, listo. Pasa el tiempo, me convierto al Señor, wow, qué rico se siente. Yo ya olvidé ese Señor. Yo ya lo olvidé, yo no sé dónde está ese Señor. Y llega la confrontación, mi mamá espiritual. Llega y Dios me persiguió tanto que yo acababa de entrar rumbeado en marzo del 98. Ustedes saben que nuestra ciudad la golpeó un terremoto fuertemente en enero del 99. ¿Sí recuerdan? El gran terremoto del eje cafetero. Yo conozco a Cristo recién salido del ejército. Presté servicio 18 meses en un batallón de infantería. Salgo del ejército con la meta de volverme detective del DAS, pero con una mentalidad rara. Y de eso sale otra enseñanza que algún día te la daré. Que una cosa piensa el burro y otro el que lo monta. Porque mi sueño era ser detective del DAS y Dios me tenía para ser detective espiritual. Porque ahora tengo mejor que una pistola 9 milímetros, tengo una 1960 y cuidado se mete conmigo ya. ¿Sí? Y todo eso, porque yo era visajoso, yo era espía de todo y yo hubiera sido realmente un muy buen detective.
me gustaba, era todo tan, uy, oh, que los manes tan visajosos, digo que era tan asalador y sin tanta identidad que me metía una pistola de mentiras, de balines, de pipeta de gas y me iba a coger criminales. Los veía por ahí, los paraba y me decía, y es cuatro, visajoso. Pero no entendía que ese era el sueño mío, pero Dios dice, yo te tengo con todos esos talentos y esa. Y ahora lo veo, cuando yo cojo a una persona para atenderla, solo me cuenta la historia y yo mismo soy como un detective, tac, 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 y yo mismo le detecto todo y empiezo a disparar, ¡pum, pum, pum!, a matar demonios. Entonces, y ahorita si me ofrecieran el dinero del mundo entero para ser detective, diría no, y ahorita soy agente especial de las fuerzas elites del Señor. ¿Sí? Entonces, esta mujer entró drogado en marzo del 98 y ella le había prometido un trabajo a un amigo mío. Ese amigo era para que fuera el conductor, el mayordomo, etc. Mi mamá espiritual es una bacterióloga en Armenia y en ese entonces tenía mucho dinero y un laboratorio de los mejores especializados. Mi amigo le dio miedo ir y él sintió en el corazón, sin ser cristiano, porque Dios puede usar hasta un ateo, él sintió en el corazón que ese trabajo no era para él y fue y me buscó. Yo había entrado a las 7 de la mañana de meter cocaína toda la noche y fue y me buscó y tocó. Me dijo, Haider, yo, ¿qué? Me dijo, hermano, hay un trabajo y yo no quiero ir, a mí me da miedo, yo no sé manejar tan bien como usted, vaya que ese trabajo es para usted. Y yo, no, Juan, no. Y mi mamá, hágame el favor, Juan, ¿sí? Claro que mi mamá no habla así, es para que usted se ría un poquito. No, vaya a ver hombre por el trabajo y que no sé qué. Y yo, ay, ¿con quién es? Y me dijo, es con una cucha evangélica. Y yo, no, ¿cuál evangélico? Ni qué. No, pero algo me dijo, como esta vez sí te van a pagar lo que es justo. Y yo dije, voy a ir. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Ser el chofer de ella, el mayordomo. Y yo, bueno, no voy. Y me limpié la cocaína, me bañé y me puse la percha con la que salimos del ejército. Y me eché loción, me quité el tufo y cogí la hojita 1003 Minerva azulita, la hoja de vida, y llegué a buenos días, doctora, ¿cómo le va? Y yo, ay, pero yo no estaba esperándote a ti. Y yo, sí, doctora, pero pues la verdad es que mi amigo es muy gallina y él no sabe manejar bien, en cambio yo manejo desde los 13 años. Dame la oportunidad. Sigue pues. Era una mujer, es una mujer de intercesión, predicadora y trabaja todos estos temas de sanidad interior. Y ella me miraba y ella me olía la maldad, porque a uno se le huele la maldad, la iniquidad. Pero ella veía que Dios tenía un propósito. Y ella como que olía y ella se iba con esa hoja de vida para arriba. Y yo, espérame un momento. Yo la esperaba en una casa lujosa. Y ella se iba y era, Dios mío, ¿qué hago? Siento que ese joven tiene cosas bonitas, buenas. Porque recuerde que Dios da cosas buenas. Pero siento que hay maldad. Y Dios le dijo, dale el trabajo a ese joven porque lo voy a levantar para cosas grandes. Ella fue sensible a su voz y bajó y me dijo, Haider, empiezas a trabajar conmigo. Y yo, wow, y me pagaba más del mínimo. Y yo era agradecido con Dios, pero no estaba conectado con Dios. A ver, mucha gente afuera cree en Dios, pero no nacieron de nuevo. Y yo mismo digo, uy, gracias Dios mío, gracias. Y así empecé, yo me burlaba de ella, le robaba gasolina y cambiaba las facturas y todo, y ella ore por mí, y Dios la ponía a interceder mientras Dios estaba robándome. Yo llegaba a trabajar y ella me decía, ay Haider, ¿dónde estabas? Dios me tiene orando por ti desde las 3 de la mañana. Cuando me daba el sueldo, oraba por el sueldo y me lo santificaba, etc. Y empieza este crecimiento, y esta misma mujer, ya después de que pasó el terremoto, etc. y todo, llega el momento de mi confrontación con el perdón, y ella hizo un retiro para perdonar. Y allí fue donde me dijo, bueno, vamos a perdonar. Y yo ahí mismo levanté la mano en negación y dije, doctora, tan chévere y todo el retiro, pero yo no tengo a nadie que perdonar. Y ella conocía mi historia. Y a mí me dijo, Haidercito, ¿y tu papá? Y yo, señor, yo no siento nada. Yo no sé dónde está la Germán. Yo no siento nada. Y ella, Haider, hazlo. Entonces me dijo que hiciera un ejercicio. Yo no le voy a decir que usted haga el mismo ejercicio, pero lo puede hacer en su casa. Aquí lo vamos a hacer de otra manera. Pero ella dijo, coja un papel y escriba, yo perdono a, y ponga ahí la persona que va a perdonar,
y diga por, y deje que el Dios le traiga todos los recuerdos del sistema límbico, se los empiece a traer, o sea, del subconsciente, que Dios los traiga. Listo, yo dije, pero yo no tengo que perdonar. Bueno, lo voy a hacer por obediencia. Y me fui, me metí bajo un palo de café. Nos mandaron a todos los jóvenes así, cogí yo mi hoja y yo perdono a ver, y empecé a sentir una cosita para acá, que empezó a subir, y yo perdono a mi papá y empezó el Espíritu Santo a traerme todas las imágenes, todas, una por una. Cuando yo iba de niño y le pedía un bombón, pero él me decía no hay porque no me alcanza para la cerveza. Y empezó a mostrarme todos los recuerdos dolorosos de cuando él maltrataba a mi mamá y yo lo perdono por no haber estado conmigo. Por eso yo me fui a las drogas, por eso yo necesitaba un papá. ¿Dónde estabas? Te perdono por él. Y empecé a escribir y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. ¿Dónde estabas? Yo quería que me defendieran, tenía miedo. ¿Dónde estabas, papá? Casi me apuñalan, casi me pegan un tiro. ¿Dónde estabas, papá? Y empecé a llorar y a llorar y a llorar a sacar eso. Y salieron como 3 hojadas por lado y lado. Cuando terminé, yo salí como si me hubieran quitado una tonelada, porque el perdón libera. Es uno de los principales pasos para ser verdaderamente libre. Cuando salí, ella me miró, mi muchacho, si ves que sí. Y yo, uy, doctora, yo no sabía que yo tenía todo eso. Uy, ¿cómo te sientes? Yo bien, gracias doctora. Se volvió mi mamá espiritual, con ella conocí a Dios. Pasa el tiempo, porque quiero que entiendas que el perdón es un proceso. Para muchos de ustedes te animo que empieces hoy el proceso. Para otros va a ser hoy el cierre del proceso. Para otros quizás va a ser el avance, un pasito más porque te hicieron mucho daño. No importa, simplemente haz el ejercicio que vamos a hacer enseguida para terminar. Tienes que piensa en la persona que más te ha dolido o la que más ha negado que no te dolió. Piensa en esa persona. Vamos a trabajar solo con una por cuestión del tiempo. Puede haber sido tu papá, como en el caso mío, tu mamá, tu ex esposo, tu ex esposa, cualquier persona. Ahora, el ejercicio lo tienes que hacer diario porque son 70 veces 7 y con todos los que te hayan herido. Pero aquí vamos a tomarlo. ¿Sí? ¿Ya lo tienes en tu mente? ¿Sí? ¿Sí o no? Ok. Yo sé que te dolió, pero es la única forma de sanarte. Que tú hoy reconozcas que tienes que perdonar y soltar eso. Cuando pasó eso, mi proceso, yo empecé a crecer y me volví rapidito un líder y se empezó a notar en mí la palabra, la memorización de la palabra. Se quita, el perdón te trae muchos beneficios. La relación con Dios aumentó, la intimidad, la sanidad, hasta física. Yo me sentía bien. La palabra cobró vida para mí. Pero como es un proceso, hay cosas que Dios no va a sanar en el momento y no que las sana después. Pasa el tiempo y vamos para... otro beneficio, cuando tú perdonas, Dios empieza a orar en el otro lado. Ahora tú me dirás, Aider, pero es que mi papá ya se murió, no importa, tú hoy lo puedes perdonar. Y Dios puede que no, claro, como está muerto o muerta, no te va a dar el reencuentro con ella ahorita en la tierra, pero te lo puede dar con una figura reparativa. Usted no se imagina la cantidad de hijos que yo tengo hijos hasta de 60 años. Y tengo 2 en particular que donde me ven me dan pico en la mejilla, en el centro de Armenia donde esté, porque me he vuelto figura para ellos porque sus padres murieron e hicieron el proceso de perdón y yo me he vuelto la figura modelo para ellos. Tengo hijos en varios países, tengo hijos, pero no hijos en la forma manipuladora que suelen hacer algunos líderes, sino de amor paterno, de verlos crecer, de querer que se empoderen y salgan. Y por eso yo me dejo mimar de ellos, me dejo dar picos, me dejo hacer de todo. ¿Listo? Entonces, vamos, cuando yo hice mi perdón, en el caso mío, yo quiero que no te sientas mal si tu papá está muerto. En el caso mío, en ese momento estaba vivo. Cuando yo hice el perdón, Dios empezó a orar sin yo darme cuenta. Eso puede ocurrir contigo. Y Dios puede generar un encuentro sanador de reconciliación para ti. Cuando yo lo perdoné, no sabía nada de él.
La doctora dijo, si quieren rasguen la hoja. Yo no la quise botar, yo la guardé. No sé por qué la guardé. Y a los 8 días, esto no es coincidencia, porque con Dios no hay coincidencias, sino diosidencias. Me dicen, apareció su papá. ¿Qué? Después de tantos años. ¿Y dónde está? En la cárcel. En la cárcel de Buga. Es un hombre de 74 años y está en la cárcel de Buga. Y yo, ¿cómo así? Y mi hermano iba para Cali, y los que conocen de pronto, la cárcel de Buga queda a orillas de carretera, en el Valle del Cauca. Se pasa Tuluá, Buga, y ahí en todo el frente de Buga queda ahí está la cárcel. Y mi hermano iba para allá, y yo le dije, John, entre a la cárcel y entregue esa carta a mi papá. Déjensela ahí con los guardianes. Yo decidí mandársela, porque en la carta yo no solamente lo perdoné, sino que terminé pidiéndole perdón, porque yo también lo deshonré. Porque cuando eres víctima, terminas también hiriendo al otro. ¿Sí me hago entender? Porque yo a él lo desafié a pelear. A él le llegué a decir, peleamos, a mi mamá no la toca y tal, y eso es deshonra. Y trae maldición. Le robé plata cuando estaba borracho. Le sacaba de los bolsillos, eso. Entonces le pedí perdón y yo le mandé la carta. Cuando vino mi hermano, me dijo, yo se la entregué y ahí quedó, yo no sé. Yo, bueno, listo. Bueno, esperemos a ver. Cuando, coincidencia, diosidencia, Haider lo envían a Cali a un congreso de adoración, porque yo era director de alabanza. Y me mandan allá y hay que pasar por la cárcel. Y a mí se me ocurrió la idea, le voy a regalar una Biblia a mi papá. Voy a arrimar a ver si me dejan visitarlo. Y le dije a estas mujeres guerreras intercesoras que íbamos en un vehículo particular, arrimamos a la cárcel y le entregamos la Biblia, 20,000 pesitos, y ustedes oran por él. Listo. Cuando íbamos en la curva para la cárcel, yo tuve una visión, un recuerdo del pasado, y me vi a mí mismo niño llorando porque mi papá estaba dándole una caricia a mi mamá. Yo el día de hoy no entiendo el recuerdo, porque es raro, no le estaba pegando ni nada, sino haciéndole una caricia. Pero yo me vi a mí mismo celoso. ¡Mi mamá! Y yo dije, le conté eso a las mujeres y me dijeron, también tienes que perdonar eso. Y yo, ¿pero por qué? Y si yo ya perdoné eso. Y yo, tienes que perdonar eso. Si Dios te lo trajo es por algo. ¿A qué voy con esto? No razones. A ustedes Dios ya les está trayendo recuerdos en este momento. No los razones. Si Dios está trayendo ese recuerdo es porque te dolió de niño o de niño, con el que sea, y tienes que sanarlo. Entonces llegamos a la cárcel. Aquí viene la parte buena que puede ocurrir contigo. Y recuerda, si tu ser querido está muerto, aún así Dios te va a restaurar figuras reparativas a lo largo de tu vida. Llegamos a la cárcel. Mandaron a llamar a mi papá por ser anciano y de buena conducta, lo dejaban salir de la cárcel. Entonces llega, las mujeres dicen, bueno, vamos a perdonar mientras su papá lo llama. Diga, perdono a mi papá por ese recuerdo. Y yo, ok, perdón. Y yo sentía que una mano me cogía, porque los demonios no quieren que tú perdones. Porque los demonios saben que si tú no perdonas, ahí te tienen y nunca vas a cumplir tu propósito. Y sentí una mano y yo perdono a mi papá. Lo perdono una vez más. Cuando terminé de perdonar, salí, abrí y ya venía él. Él apenas me vio, salió la unción del carro. Se le escaramuzaron los pelos y dijo, ay hijo, ¿qué es esto? Y yo me le tiré los brazos y le dije, papá, te perdono y perdóname. Y el beso y la afirmación que estaba anhelando el niño que buscaba vino y me besó la frente, el cachete. Lo abracé y le dije, papá, perdóname. Y le dije, papá, ¿usted qué hizo la carta? Mi amigo, yo la tengo acá y ahí adentro estoy con los aleluyas. Dios ya había empezado a orar. Cuando tú perdonas, ayudas con misericordia a tu ofensor, porque Dios también los quiere salvar a ellos. Dios también los quiere salvar a ellos. Y nos abrazamos, le di la Biblia a los 20,000 y cuando me fui en el carro, deja salir esas lágrimas. Dios ya está tocando, te está recordando allí. Cuando salimos, abrí la palabra en Jeremías y decía, estando en el patio de la cárcel salió. Y yo digo, wow, mi papá va a salir. Dios me dio el privilegio de tenerlo 3 meses en mi apartamento, en nuestro apartamento donde estábamos viviendo mi esposa y yo. Mis niños estaban pequeños. Lo llevé, me permitió llevarlo a un retiro. Me vio predicando. Y esa afirmación
La sentí porque él me presentaba y decía, vea, mi hijo habla inglés y es predicador. Y el niño se sanaba. Y tú dirás, tan de buenas tú, qué bendición, pero mi papá está muerto. Recuerda, Dios va a poner figuras reparativas para bendecirte. Tú necesitas esa bendición. Y los faltantes empezaron a llenar. Y yo me sentía hasta raro, porque yo lo llamaba al desayuno. Y yo decía, papá, al desayuno. Yo decía, me siento raro, pero tan rico tengo papá. No te imaginas, las dos figuras son importantes, pero la que más daña y hiere y falta es papá. Por eso Dios es papá. Y fue maravilloso. Finalmente, los 3 meses él no pudo ubicarse a trabajar allí. Le tocó volver a su tierra natal, Buga, y después Guacarí. Seguíamos en contacto cuando eso no había celulares, o habían unos apenas empezando. Entonces, fijo, yo lo llamaba cada 15 días. Cuando una vez me llama la señora y me dice, venga muchachos, su papá se está muriendo ahí en esa pocilga. Mi papá murió en miseria. Con esto a qué voy contigo, él murió siendo hijo, él se bautizó, hizo un proceso de restauración, pero las consecuencias del pecado ya habían avanzado tanto que sus riñones, sus pulmones ya estaban carcomidos por el cigarrillo y su hígado estaba vuelto nada por el licor, pero murió salvo. Entonces voy por él, me lo traje y Dios me dijo, tu papá va a morir. Y empecé a prepararlo a él y a mi mamá, porque imagínense, yo estaba herido, que fui el menos rechazado. ¿Cómo estaba mi mamá? ¿Cómo estaba mi otro hermano, que fue rechazado más directamente? Y empecé a prepararlos a todos. Y la noche que iba a morir en el hospital de Armenia, Dios me dijo, hoy se muere. Me puso esa impresión. Entonces le dije a mi hermano, vaya amigo, vaya, hable con él, suéltelo, perdone. A mi mamá también le hice hacer el proceso. Para la gloria de Dios, a las 9 de la mañana del sábado del 9 de agosto, si no estoy mal, hace ya aproximadamente 10 años o 8. Ahí murió. Tuve el privilegio de ayudarle a cortar la atadura con esta tierra y que soltara su espíritu y decirle, papá, váyase, ya está perdonado. Te perdono, te suelto, estás perdonado, mamá te perdonó, mi hermano, ve donde papá Dios, suéltate. Y exhaló su espíritu, murió rodeado de alabanzas y todo. Puede que esa no sea la historia tuya, pero Dios la puede hacer. Ahora te toca a ti. Cierra tus ojos, vamos a perdonar. Suelta a esa persona ya, suéltala. Hazlo audiblemente, no lo hagas mentalmente porque no funciona. Abre tus labios, por favor, y di, yo perdono a, por, y todos esos recuerdos que te están trayendo Dios, menciónalos. Siente el dolor y deja salir el dolor. Di, yo perdono a mi papá, el que sea, a mi mamá, a mi papá, o a ese ex esposo, o al papá de mis hijos. Lo perdono por esto, y siente el dolor, deja salir el dolor, por favor. Si no lo quieres hacer tranquilo, no distraigas a nadie más, no te distraigas, respetamos tu decisión, pero Dios te está dando la oportunidad que empieces a sanar. Háblalo, di, yo perdono a fulanito de tal por haberme hecho esto cuando yo tenía 7 años, por haberme dicho estas cosas, por haberme mirado tan feo, por haberme maldecido de tal y tal manera, por haberme rechazado, por haberme abusado. Sea específico, por favor. No lo haga en la mente. Abra sus labios. No tiene que gritar, pero abra sus labios. Diga, yo lo perdono o la perdono por esto. La perdono porque nunca me abrazó, porque nunca estuvo conmigo. Hable de todos esos faltantes, lo que usted no tuvo. Hable de esos faltantes con papá Dios. Dígale, la perdono porque yo necesitaba un abrazo, yo necesitaba comprensión, yo necesitaba que me afirmara y no estuvo conmigo. Lo perdono por eso. Deja salir ese dolor, deja salir esas lágrimas. Oh Espíritu Santo, empieza a consolar, Señor.
Empieza a sanar, Señor, a medida que ellos están perdonando y soltando sus ofensores. Papá, paséate por acá, muévete, Señor, sana, Señor. Deja salir ese dolor. No tengas temor, nadie te va a juzgar. Deja salir ese dolor. Deja salir ese dolor. Deja salir ese dolor. Papá, trae un manto de consuelo. Consuelo, Señor, oh precioso consolador. Sáname, consolador. Consolador, ven y sana. Ven y sana a tus hijitos, papá. Ven y trae el consuelo que han estado buscando en las personas equivocadas, en las cosas equivocadas, en los lugares equivocados. Solo tú puedes traer el consuelo verdadero. Todo recuerdo que te trae a la mente el Señor, menciónalo. Dice, Señor, sí, lo perdono por eso también. Lo perdono, sabes que yo quería irme con Él y me dejó solito, me dejó solita. Lo perdono, sabes que Él tuvo tal acción que me hizo interpretar tal cosa, que me hizo sentir de tal y tal manera. Lo perdono, háblalo, exprésalo. Espíritu Santo, yo te pido que traigas a la superficie los recuerdos necesarios en tu voluntad que ellos necesitan perdonar para ser libres. Muéstrale, Señor, cualquier pacto, cualquier juramento interno de venganza. Y si tú sientes que has hecho como un pacto de no llorar, di, Señor, perdóname por este pacto, yo renuncio a la mentira de que no puedo llorar. Si sientes que has hecho un pacto de venganza y de no perdonar, di, yo renuncio a la falta de perdón, yo decido perdonar a esta persona. Yo los perdono, los bendigo, los suelto. Todo pacto de venganza, si hiciste un juramento, todos los hombres son así porque esta persona era así, renuncia a eso, cancélalo. Si tienes un juramento de que todas las mujeres son de tal y tal manera, renuncia a eso. Si tienes una creencia hacia Dios debido a lo que te pasó, Dios es malo, Dios no me cuida, di, Señor, perdóname porque por estar herido, resentido, he creído que tú eres así, que eres malo, que no me cuidas. Renuncia a las mentiras que has aceptado, las mentiras de abandono. Ordena que se vayan esos verdugos. Dice, Señor, yo renuncio a los verdugos de falta de perdón. Renuncio a la ira, al resentimiento, a la venganza, al juicio, a la crítica, al chisme, debido a mi amargura. Renuncio a la depresión, a toda enfermedad que me vino por falta de perdón. Y yo en el nombre de Jesús, como poder y autoridad, y ordeno, salen de ustedes los espíritus de falta de perdón. Se van a los pies de Cristo calmadamente. Ira, fuera en el nombre de Jesús. Resentimiento, fuera. Amargura, odio, venganza, se van a los pies de Cristo. Enfermedad por falta de perdón. Esclerosis, artrosis, artritis, fuera. Dolores en la columna. Toda migraña debido a la falta de perdón se va ahora en el nombre de Jesús. Cáncer por falta de perdón, fuera en el nombre de Jesús. Todo lo que afecta al sistema inmunológico debido a la falta de perdón, fuera en el nombre de Jesús. Pierden su poder y autoridad. Se va la amargura, resentimiento, venganza, deseos de matar, espíritu de muerte, suéltalo, suicidio, autoagresión, autodestrucción, adicciones para calmar el dolor debido a las heridas de falta de perdón. Espíritu de adicción, fuera. Falso consuelo, espíritu de inmoralidad debido al dolor, váyanse en el nombre de Jesús. Señor, gracias por este manto de sanidad. Señor, ahora cubre tu pueblo con sanidad. Vas a decir conmigo, Señor Jesús, renuncio a la venganza, a la amargura, y suelto a estas personas a la libertad de mi perdón. Los perdono, no me deben nada, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es un proceso, hay que darle continuidad. Si no puedes ir en noviembre, hazlo en YouTube, ¿sí? Y sigue dándole a estas herramientas para que puedas ser verdaderamente libre cada vez más. Mañana voy a compartir un tema: desata tu destino.
No te lo pierdas. Bendiciones. Gracias, pastor.